Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, ya estamos oficialmente de vuelta de las vacaciones, ya estamos iniciando el nuevo curso, la nueva temporada. Y a pesar de que yo ya tenía 2 vídeos grabados y que ya he estado subiendo y ya volví al canal, pues esto digamos que es reencontrarnos otra vez con el hogar. Ya estamos otra vez en el mismo sitio de siempre, en el habitual, y yo echaba de menos mis estanterías, la verdad, después de 2 meses fuera. Hoy vengo con un vídeo muy tradicional también de todos los meses, pero que en agosto no pude traer porque ya sabéis que estuvimos de vacaciones, así que he resumido un poco todas las lecturas que he hecho a lo largo de los meses de julio y agosto para hacer este vídeo de resumen de lecturas. El primer libro que terminé a lo largo de julio fue No salgas de noche, de Stacey Willingham, publicado por Motus, y este estaba dentro del reto que tengo con Eva de leer los mejores libros, los mejores misterios de Goodreads del año pasado. Así es que con este empecé. Es un libro que es un poco más gordito que otros que habíamos leído de este reto, y sin embargo a mí se me pasó volando. Me ha resultado un libro que, bueno, la premisa era bastante interesante, pero yo no sé, quizás porque había habido una decepción previa, ¿no?, con el tema de dentro de casa y tal, pues yo iba un poco piano, ¿no?, con las expectativas. Así que definitivamente me encantó, y no voy a decir en qué posición está de mi ranking, pero está bastante alto y me gustó muchísimo. Es un libro muy enganchón, ¿no? Está desde varias perspectivas temporales y no puedes dejar de leer, necesitas saber qué pasa. La premisa de partida pues nos presenta un asesino en serie y varias chicas desaparecidas, ¿no? Se culpa a alguien, digamos que se descubre quién ha sido, y años después, bueno, se le encarcela, y años después parece ser que se están repitiendo una serie de desapariciones y asesinatos con la misma metodología. Sin embargo, el culpable sigue estando en la cárcel, y todos estos asesinatos giran en torno a la vida de la hija del asesino, la hija de la persona inculpada, digamos, ¿no?, en su momento. Así que bueno, pues es como rememorar el pasado, y vamos viendo cómo a ella le afectó en su momento el hecho de que esa persona que era como refugio para ella resultase ser un asesino en serie, y cómo en el presente pues eso ha llegado hasta el punto actual, cómo ha ido evolucionando su vida, cómo ha ido ella encaminándola, intentando superar aquellos sucesos, y cómo ahora vuelve a verse implicada en todo esto, ¿no?, y qué supone para ella. Así que muy interesante como digo, esa evolución de ese personaje, ver un poco desde su punto de vista lo que ocurrió en el pasado y cómo lo percibió siendo una niña, y lo que está pasando en el presente, y cómo ella intenta descubrir qué está pasando, ¿no? Un libro muy rápido, es muy rápida la acción, los capítulos son cortos y te tiene enganchada. Es verdad que no es súper sorprendente, aunque sí que tiene algún que otro giro al final, porque de todas las teorías que te vas planteando, pues al final sí que alguna de esas teorías resulta ser la correcta, pero tiene algún puntito más que no te ves venir, y que a lo mejor pues es algo que sí que te sorprende, a pesar de que no sea tampoco pues eso, el gran giro, ¿no? Pero eso, tiene muchos elementos que me han gustado bastante. Lo siguiente que leí fue Linaje Ancestral, de Adrian Tchaikovsky. Está publicado por Redkey Books, y además ellos me hicieron llegar este libro. Estamos, pues eso, como sabéis, colaborando en algunas ocasiones, y pues me enviaron este libro. Yo ya había leído al autor con Spiderlight, ya conocía su estilo, ese estilo un poco ácido, un poco irónico, en el que se vale de los tropos y los tópicos de la literatura de género para darle ese giro un poco irónico, ¿no? Sus libros suelen ser el típico viaje del héroe, en el que, usando el humor, critica precisamente esos tópicos, ¿no? Y el bueno súper bueno, el elegido, el malo súper malo porque sí, y un poco se ríe casi con su estilo de todos estos tropos. Así que es muy divertido leerle, y sin embargo este libro, a pesar de tener esos mismos factores, esos mismos componentes de humor ácido y de ironía, tiene algo un poco más profundo. Encontramos de nuevo el camino del héroe tradicional, porque hay la perspectiva de una chica que, bueno, es princesa de un reino. Están ocurriendo determinados sucesos que hacen que esté
pues desapareciendo gente, muriendo gente, y ella sabe que está ocurriendo algo y se lo dice a su madre, a la reina, pero no le echa mucha cuenta, es como ella no sabe, no entiende, no sabe, no está preparada, y como que la hacen de menos, y ella quiere demostrar que sirve, que vale, que es poderosa y que puede sacar adelante pues eso, su lucha personal, ¿no? Entonces ella quiere demostrar que tiene razón y que además puede dar la cara, y emprende un viaje sin avisar casi que a nadie, emprende un viaje para buscar a una deidad para que le ayude en esta tarea, ¿no? En esta misión. Así que pues esa es la tarea que emprende ella y ese es su particular viaje del héroe. Esa es la perspectiva de fantasía de este libro, pero es que por otro lado tenemos a la deidad que tiene que acompañarla y vemos cómo de deidad es en realidad o no, ¿no? Y cómo se percibe ese supuesto Dios, cómo se percibe a sí mismo y en realidad de dónde viene, ¿no? Y desde su punto de vista vemos esta misma aventura, pero con un enfoque un poco diferente. Aquí vemos cómo juega con dos géneros, la fantasía por ese lado y la ciencia ficción desde el punto de vista de esta deidad y de cómo va percibiendo todo lo demás. Hace hincapié además en temas como las enfermedades mentales, la depresión, un poco el sentirse capacitado para hacer determinadas cosas o el hacerse de menos a uno mismo y cómo vas combatiendo contra eso, ¿no? O cómo incluso dos perspectivas son tan opuestas a veces que cuesta, que a pesar de que estén condenadas a tener que entenderse, cuesta mucho que lleguen a ese punto de encuentro y cómo para uno es desconocido lo del otro y entonces se ven con cierto grado de miedo y de lejanía, ponen un poco de barrera. Entonces es como ver cómo para cada uno la perspectiva puede variar y cómo según en los zapatos en los que estés puesto, la realidad puede ser una diferente para ti que para mí. Una obra maravillosa y súper cortita. Lo siguiente que leí fue un inicio con un autor que me ha encantado y es Club de lectura para matar vampiros de Grady Hendrix. Está publicado por Minotauro. Yo tenía así como en mente que me iba a gustar, pero no sabía que iba a disfrutarlo tantísimo. Me ha parecido la mezcla y la combinación perfecta de mamarracheo con momentos bastante creepy. Si os molestan las escenas explícitas de sangre y un poco más gores, pues aquí hay algunas. Yo no soy demasiado especial en ese sentido, al contrario, y por otro lado es que me parece que son los puntitos justos para darle ese toque muy oscuro a esta historia que por otro lado tiene momentos totalmente hilarantes. Aquí encontramos una mezcla de mujeres desesperadas y pues eso, historias de vampiros. Y a pesar de que lo que es el club de lectura como tal es el eje central sobre el que empiezan a suceder las historias y que une a todas estas mujeres, a pesar de que lo vemos desde un único punto de vista. Aquí lo que tenemos es a un recién llegado a una zona residencial que parece un poco raro, ¿no? Así es que, bueno, pues tenemos estas dudas de qué es lo que está pasando aquí y tenemos un grupo de mujeres que, lejos de sentirse un poco intimidadas por lo que pasa, van ahondando un poquito y aun a riesgo de parecer unas locas, pues no cejan en su empeño de intentar demostrar que lo que ellas piensan es real. Y en todo esto pues empiezan a suceder cosas un poco más oscuras, un poco más siniestras, cosas que no se pueden explicar y se ve muy bien además el papel. Yo me lo tomo también como el papel que a veces se le da a las mujeres, como de histéricas, como haciéndonos de menos, porque además es que este libro está ambientado 80, 90, en otra época en la que pues eso, la mujer era una mera ama de casa, una mera espectadora de lo que ocurría y a la que no se tenía mucho en cuenta para casi nada importante, ¿no? Los personajes masculinos quedan bastante retratados en este libro y los femeninos son bastante de armas tomar y la verdad que me ha gustado muchísimo el estilo del autor, eso, con ese punto tan cómico dentro de ese humor negro, me ha gustado mucho. Entre lo cómico que te está pareciendo algo dentro de una situación macabra, es que a veces te sientes mal porque te estás riendo en una situación que a lo mejor pues ya te gustaría verte, ¿no? O sea, si tú te ves ahí, desde luego no te ibas a reír, ¿no? Pero cómo has tratado todo el conflicto,
maravilloso. Y además este grupo de mujeres, a pesar de tener sus altos y sus bajos, pues es entre ellas hay bastante sororidad en casi todos los momentos y hay pues eso, escenas de muchísimo apoyo, de estoy contigo a pesar de que piense que estás loca en este momento, ¿no? El siguiente libro que leí fue Agatha Racing y la turista terrible, publicado por Salamandra, esta saga de MC Beaton. Este es el 6º libro y es la primera vez que digo que me ha decepcionado un poquito, porque venía del 5º que ha sido mi favorito hasta ahora, y en este en particular hemos abandonado la ambientación, este pueblecito de los Cotswolds, esta ambientación tan bucólica, y nos hemos trasladado a Chipre, ¿era? Bueno, no recuerdo exactamente, pero bueno. Agatha sigue teniendo comportamientos respecto a otra persona de esta saga que yo no comprendo, no comparto y que me pone muy nerviosa. Pero no solo eso, sino que es que encima sigue dejándose pisotear y sigue corriendo detrás de esta persona, y a mí es algo que me pone nerviosa. Y si a todo esto le añadimos que esa otra persona tiene bastante protagonismo de nuevo en este libro y que la ambientación ya no es la misma, pues la verdad es que es el que menos me ha gustado. Ya digo, aquí nos trasladamos fuera de este entorno y ocurre una serie de incidentes, también aparece un cadáver como en lo que motiva a todas las historias anteriores, pero además es que aquí tarda bastante en aparecer también un poco el misterio, cosa que no me importa en otros casos, pero es que aquí digamos que de partida no tenía nada que ver y no era nadie como del entorno del resto de libros, entonces yo sentía menos conexión con esta historia, me importaba un poco menos, algo que no me gusta y que, bueno, Agatha repite bastante, siempre es el tema del peso, de que tiene que perder peso, de que tiene que no sé qué, que se tiene que poner a dieta, que tal. Entonces, bueno, ha habido libros en los que lo repite siempre, bueno, en todos los libros lo repite, pero como me han interesado más por otras cosas o me han gustado más por otras cosas, lo he pasado más por alto. Pero en este, como estaba un poco irritada, pues lo he pasado menos por alto y pues eso es el que menos me ha gustado de la serie, pero vamos, seguiré igual con los 30 y tantos libros porque aunque me haya decepcionado en relación a los demás, me sigue gustando. El siguiente libro que leí fue uno totalmente diferente a estos últimos y se trata de La novela del verano de Emily Henry, y este creo que estaba publicado por Planeta, sí. En este caso me apetecía leer romántica contemporánea, hice un vídeo hablando sobre el tema y al final no he leído tanta como me apetecía, como esperaba, pero bueno, este libro sí que sabía y tenía claro que tenía que ser una de mis lecturas porque he visto muchísimas buenas reseñas y la verdad es que sí, que tenía razón de ser. En este caso sí que es verdad que la historia comienza con un poquito de drama, pero yo ya iba sobre aviso, así que no me costó trabajo ni me chocó encontrarme con eso al principio. Aquí lo que sí que me parece es que, a ver, lo que ocurre es duro, es difícil y es como para estar en shock, pero creo que quizás siendo una persona adulta ya la protagonista y no sé, teniendo ya una vida, avergonzarse de todo esto o querer ocultarlo y tal, me parecía como hacer una bola de nieve mucho más grande de la que hubiese merecido todo este tema, ¿no? A pesar de que ya digo que sigue siendo pues algo, a ver, lo que pasa es para entrar en shock, o sea, es como chocante, ¿no? De primeras, pero lo que nos encontramos aquí es una chica que se va a vivir a una casita en un pueblecito por determinadas circunstancias y vemos un poco cómo se desarrolla la vida y cómo se reencuentra con un antiguo compañero de la universidad y resulta ser su vecino y era pues como alguien a quien ella encontraba como su enemigo, ¿no? En la universidad siempre estaban chocando porque, bueno, ambos son escritores, él se supone que es un escritor de novela seria y ella de novela romántica. Entonces siempre en la carrera tenían ese pique porque los dos eran los mejores escritores dentro de su promoción, los que siempre tenían mejores notas y los que siempre tenían pues ese enfrentamiento. Entonces ella siente como que él, al ser un escritor serio, pues la desprecia y tenían esa rivalidad. Así es que pues se reencuentran, como digo, en este entorno de este pueblecito y tal, y volvemos a encontrarnos pues con que resurge todo esto que había en el pasado y un poco pues hacen una pequeña apuesta a ver quién de los dos es capaz de terminar antes, una novela del género del opuesto. Entonces, bueno, pues da pie a determinadas situaciones, a determinados momentos
pues más divertidos o más de tensión, y vamos viendo cómo se desarrolla esta relación por un lado y cómo va ella superando ese drama inicial. Así que bueno, es una historia muy bonita, un romance muy bien llevado, a fuego lento, no ahonda en relaciones tóxicas y con, pues es muy tierno. Entonces me pareció bastante real, me gustó y lo disfruté un montón. Lo siguiente que leí fue un clásico que salió en la votación para el reto de los 10 del 23, que también os dejo por aquí el vídeo, y se trata de La abadía de Northanger de Jane Austen. Bueno, no tengo mucho que decir porque todo el mundo conoce esta historia, todo el mundo conoce a Jane Austen. Es la más diferente que he leído de la autora, porque tiene un puntito un poco diferente. Nuestra protagonista es muy lectora, está interesada un poco en los misterios, en libros de literatura gótica y está un poco obsesionada por ahí, y entonces quizás eso es lo que hace que el punto de partida de la historia sea un poco diferente. También es cierto que hay dos partes muy diferenciadas en la historia, por lo menos es lo que yo me he encontrado, y es esta parte en la que la motivación de la protagonista es investigar sobre mansiones así encantadas y misterios y cosas así, y una parte en la que lo que pasa es la vida y poco más, ¿no? Nos encontramos a una protagonista que tiene una familia bastante amplia y que resulta que un verano va a veranear a Bath con unos vecinos y se encuentra allí pues con una sociedad un poco diferente a la que encontraba donde ella vivía habitualmente. Entonces empieza un poco pues eso, los movimientos entre familias, a conocer gente, a intentar socializar y a rodearse de otras personas. Entonces conoce aquí a una familia, a las hijas de una familia con la que hace un poco de eso, de amistad, y aparecen pues otros personajes por ahí, y como todo, pues al final los enredos, los dimes y diretes, te invito a mi casa, vienes a comer, un poco eso, como algo típico de estas obras de la regencia, pues eso, el estilo de vida, ¿no? de esa época. Pero ya digo, es un poco diferente a otras obras, y como todo, Jane Austen estaba empeñada en que sus protagonistas tenían que tener un final feliz, porque la vida ya tenía suficientes momentos duros, así es que ya sabemos cómo va a terminar esta obra, eso no nos va a pillar de sorpresa. Quizás no es de mis obras favoritas de la autora. Lo siguiente que leí fue Huésped de una noche de Helen Goodenkopf, y este está también publicado por Motus, igual que el de No salgas de noche. En este caso fue una colaboración también, yo se lo solicité a la editorial y se lo agradezco mucho. En este caso tenemos la historia de nuevo de una escritora que en busca de poder terminar la obra que está escribiendo viaja a un pueblecito, a una casa abandonada en mitad de Estados Unidos, en una zona muy rural, en una zona de campiñas, y una casa muy aislada, con la mala suerte de que se queda incomunicada debido a una tormenta de nieve, y pues pasan cosas. De repente aparece alguien en la puerta, bueno, cerca de su casa, y ella pues eso, intenta averiguar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Es la historia parte de esto, pero es que además luego vamos viendo como en esa casa en el pasado ocurrieron unos sucesos bastante escabrosos, y es que toda la familia acabó muriendo, salvo una de las hijas que sobrevivió y no se sabe qué ha pasado con ella, ¿no? Entonces es un punto de partida en el que tenemos diferentes perspectivas. Vamos viendo a esta escritora que se ha quedado aquí incomunicada y que está un poco investigando, intentando terminar su libro. Tenemos la historia del pasado sobre qué ocurrió en esa casa bueno, 20 años atrás con esa familia, y luego tenemos un tercer punto de vista que se da con un poquito menos de asiduidad y son páginas muy cortitas, y son desde el punto de vista de una niña que nos está contando un poco qué pasa con su vida, ¿no? Qué es lo que está ocurriéndole, o un poco eso en primera persona y con un punto de vista un poquito más infantil, ¿no? Así que tenemos esos tres puntos de vista, y lo que ocurre es que para mí es bastante previsible lo que va a pasar, y de hecho los misterios que intentan escondernos sobre quién es cada persona, ¿no? Dentro de estas perspectivas, para mí no son tales. O sea, yo descubrí bastante rápido, por ejemplo, el punto de vista de la niña, yo descubrí qué es lo que estaba pasando, descubrí como que se te hace muy evidente que la autora te quiere llevar por un camino
para despistarte, porque en realidad el camino bueno es el otro, ¿no? Entonces a mí se me hizo bastante evidente y supe ver bastante bien qué es lo que estaba pasando. De los 3 puntos de vista, para mí, sin duda, mi favorito fue el del presente. En esa noche oscura, con nieve, totalmente inhóspita, en el que hay una autora, una escritora que está sola en mitad de la nada y de repente ocurren cosas un poco macabras, y ese punto de vista fue el que más me gustó y el que me mantuvo más en tensión, ¿no? Pero además es que el final, donde confluyen un poco los 3 puntos de vista, no me sorprendió. Hubo una cosita que sí que me pareció que, bueno, pues sí que dije, mira, pues yo pensé que era esta otra cosa, pero como venía de haber tenido esa sensación de haber descubierto todo lo demás, ni siquiera ese pequeño detalle me sorprendió más de la cuenta, ni compensó un poco todo esto. Y ahora una de mis decepciones más importantes dentro de este verano, y se trata de El amor no tiene planos, de Tessa Bailey. Esta es primera parte de una serie de 3 libros y bueno, pues yo esperaba aquí, tal cual dije en mi vídeo también de rom-com que quería leer este verano, algo que tuviese que ver con las reformas de casas, ¿no? Porque El amor no tiene planos, se supone que el punto de partida es una chica que, bueno, cuya familia es dueña de una empresa de reformas súper importante dentro del pueblo, que pues son constructores y hacen reformas y tal, y yo esperaba que tuviese algo que ver con la trama, más cuando además el título también te incita a pensar en ello, pero nada que ver. Entonces ese fue el primer chasco. Bueno, lo que tenemos aquí es esta chica que dentro de esta familia es la hermana pequeña y ha sido un poco la oveja negra de la familia porque no ha seguido los pasos de ninguno de ellos, y ella se dedica a ser payaso. Ella pues lo que quiere es ser payaso en fiestas infantiles y tener su propia empresa de eventos infantiles. Así que bueno, pues eso, la familia nunca se la ha tomado muy en serio porque eso, no ha tenido más aspiraciones, ya era la tercera hija, no ha estudiado lo mismo, no ha estado un poco centrada en el negocio familiar, y un poco pues ella quiere demostrar que es capaz de sacar adelante su propia empresa y quiere que la tomen en serio. Entonces, bueno, pues tenemos esa perspectiva, y luego tenemos a un exjugador de béisbol que por razones X pues tiene que dejarlo y vuelve a ese mismo pueblo, y es el mejor amigo del hermano mayor de la protagonista. Ya sabemos qué va a pasar aquí, ya sabemos dónde va a estar el punto y bueno, pues ya sabemos quiénes van a ser nuestros protagonistas. Esto pasa así, o sea, de 0 a 100 en un minuto, pero además es que tenemos aquí el punto de vista de, bueno, tenemos un cliché que no me gusta nada y es el del malote redimido, porque por supuesto ella es maravillosa y ella va a sacarle las castañas del fuego a él, y ella va a espabilarle, y ella va a hacer que él se dé cuenta de todas las bondades de la vida y de lo que se estaba perdiendo y de lo maravilloso que puede ser todo, porque él pues ha tenido un problemita personal que hace que pues esas taritas del pasado sean su mochilita, que haya sido un mujeriego y que necesite a alguien que venga a rescatarlo, por supuesto. Entonces ella se pone el mundo por montera y su capa y va y lo rescata. No me gustó, ha sido una decepción, y si vais buscando un libro en el que las reformas y todo esto del rollo programa de decoración de los hermanos Scott, no lo vais a encontrar. Y vamos a la enjundia. Vamos a terminar ya mismo este resumen de lecturas con 2 libros de fantasía que, bueno, son muy top. Uno de ellos, y por fin, es Juramentada, que ya sabéis que he estado durante 3 meses leyéndolo. Mi hijo hace así, está aquí enfrente y como que porque ya sabéis que se los ha leído todos hasta el momento, de los que hay del archivo. Y bueno, pues me ha maravillado. Ya sabéis, llevo desde junio leyéndolo, han sido 3 meses muy intensos de lectura de Juramentada. Me ha encantado. Sí que es cierto que es como el libro un poco más político y un poco con menos acción dentro de los que llevo hasta ahora del Archivo de las Tormentas, ¿no? Aquí han sido 1400 páginas de política, de viaje, de cómo colocar las fichas. Eso sí, te ha dado muchísimo contexto, hemos aprendido mucho más sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo, sobre dónde se están disponiendo las fichas para lo que va a venir, y un poco pues aprendiendo más sobre toda la historia del mundo que ha creado el autor dentro de esta saga, ¿no? Entonces eso, es mucho más pausado,
mucho más de información, muchísima información. Tienes que estar muy pendiente si no quieres perderte, porque hay referencias a los libros anteriores y luego hay muchos viajes al pasado de la mano de diferentes personajes que van haciendo flashbacks de su vida. ¿Qué ocurre? Que llega el último 20% del libro y es una explosión de nuevo, pues como es habitual con la Sanderson lancha, y te bombardea de nuevo de acción en capítulos que son un poquito más largos, pero que están saltando de acción todo el tiempo, ¿no? De un personaje a otro, y ahí sí que ya vas viendo qué es lo que está pasando y ya estás viendo por qué de todo lo anterior. Pero es un libro muy interesante que te da mucha información y yo lo he disfrutado mucho porque reencontrarme con los personajes ha sido algo maravilloso. Libro que me ha gustado mucho sin ser el mejor dentro del archivo, y tengo muchas ganas de continuar con lo que queda. Y por último, el último libro que he leído y que cierra una trilogía, me sirve para hacer un montón de cosas, porque me sirve para cerrar una trilogía que tenía pendiente. Entra dentro del reto de los 10 del 23 porque fue uno de los libros que elegí yo, en este caso no por encuesta, sino que lo elegí yo para leerlo, y además me sirve para el reto que me puso Dan, de la librería de Dan, de terminar sagas. Entonces este es el que termina pues la saga de 3 libros. Se trata de El cielo de piedra de N.K. Jemisin. Como digo, es un cierre de saga, así que no voy a hablar mucho de qué va. Ya explico un poquito en el vídeo sobre el reto de Dan y os lo dejo por aquí. No es una saga que yo recomendaría para iniciarse en la fantasía. Es una fantasía que cabalga entre fantasía y ciencia ficción. Es bastante oscura. Me ha fascinado, el sistema de magia me encanta, tiene connotaciones un poco más allá en cuanto a esclavitud, en cuanto a racismo, en cuanto a colonialismo. Tiene muchos temas así muy candentes y los trata de una manera bastante profunda, pero es que además incluye términos inventados y un mundo creado de tal manera que lo hace bastante complejo. Tenemos aquí una serie de personas que tienen la habilidad de controlar un poco los elementos, ¿no? Y sobre todo el tema de causar terremotos, causar pues destrucción, ¿no? Entonces, debido a esta diferencia, por un lado se les teme porque pueden provocar bastantes desastres, y por otro lado se les utiliza como esclavos porque a lo diferente y a lo que tememos tendemos a utilizarlo y a ningunearlo y a pues prácticamente atarlos de pies y manos para que solo sirvan para hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y es que además de poder provocar estas catástrofes, pueden controlarlas y pausarlas y repelerlas. Entonces les adoctrinan desde bien pequeñitos para que sepan que son inferiores y que deben hacer lo que se les pide, que es pues eso, controlar estas catástrofes. Así que pues tenemos estas connotaciones dentro de un mundo mucho más complejo y con una terminología inventada y bastante difícil de seguir. Además es un estilo en el que encontramos una ambientación muy opresiva, en el que además hay momentos que resultan un poco líricos por lo abstracto de lo que te está contando. Y es un poco complicado, ¿no? Ese sistema de magia a mí me parece me gustó muchísimo, y las descripciones que te hace cuando ejecutan ese poder que tienen, ¿no? Y luego además algo que puede ser que no guste a todo el mundo tampoco es el cómo es que utiliza la segunda persona, que a veces se refiere a ti y te dice porque tú has hecho, porque eres, porque haces, y eso a veces es como muy chocante para el lector. A mí me gustó mucho porque apeló directamente a mí, yo me sentí muy dentro de la historia, ¿no? A pesar de que evidentemente no era a mí a quien hablaba, ¿no? Pero el utilizar la segunda persona es algo muy complicado, muy difícil, que pocas veces sale bien, y a mí me parece que en esta trilogía en particular es bastante efectivo si consigues meterte bien dentro de la historia. Así que nada, es una saga muy recomendable para mí, me ha encantado, tenía muchas ganas de terminarla. N.K. Jemisin me ha gustado muchísimo por esa capacidad que tiene de crear un mundo tan diferente y tan complejo, y ya digo, ha sido un gran cierre. Me siento feliz de haberla terminado por fin, y tengo que decir que además es algo insólito porque los 3 libros han ganado el premio Hugo de cada año en el que fueron publicados, y esto es algo pues como para tener en cuenta de cara a saber que son pues grandes libros, y es una obra muy completa y una obra que es
pues canónica dentro del género. Y ya está, hasta aquí han llegado todas mis lecturas del verano. Ha sido un verano muy variado, como podéis ver, un verano muy completito en el que he leído, pues eso, no tanto como en otros meses, pero en cómputo general, pues esto va a ser un vídeo muy largo. Simplemente espero que hayáis disfrutado, que me dejéis saber si habéis leído alguno de estos libros, qué os parecen, como siempre digo, si tenéis ganas de leerlos y qué habéis leído durante el verano. Ya solo me queda recordaros, como siempre, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este, y que como siempre os dejo aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo, y donde más activa estoy como siempre es en Instagram, así que os invito a que os paséis por allí. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.